Muy buenos días amigos y comunidad digital que nos acompaña esta mañana en Scripta Manent, el blog para saludar esta mañana al maestro Carlos Julio Miranda. El maestro Carlos Julio Miranda, como saben, es un especialista en el arte. Aquí voy a darle la bienvenida y en unos momentos más leeremos su semblanza breve para darnos una idea de la experiencia del maestro Carlos Julio Miranda. Maestro Carlos Julio Miranda, bienvenido esta mañana a este conversatorio sobre las vanguardias históricas del siglo XX al arte contemporáneo. Saludo también a Karina Aguilar Castro. Ella es estudiante de la Facultad de Contaduría en la UNAM y tenemos el gusto esta mañana de conversar con ustedes. Maestro Carlos Julio, bienvenido. Muchas gracias, muy buenas tardes para usted, doctora, y para Karina. Y bueno, pues estoy a su disposición para ver si podemos responder con toda la amplitud posible, ¿no? Sobre estas preguntas que me vayan a hacer. Claro que sí. Karina, ¿nos puedes ayudar con unas palabras a la audiencia para que conozcan la trayectoria y la experiencia del maestro Carlos Julio? Claro que sí, doctora. Buenas tardes a toda la audiencia. Si me permiten, voy a leer unas pequeñas palabras de su semblanza. Carlos Julio Miranda Morales, profesor en la Escuela de Diseño Gráfico de la Universidad Marista en México, graduado de maestría en Comunicación Audiovisual, licenciado en Historia del Arte de la Universidad de La Habana y Pintura en Académica de Bellas Artes San Alejandro, profesor del Consejo Nacional de Cultura y el Museo de Bellas Artes y diseñador gráfico en la TV cubana. Estupendo, estupenda semblanza porque ahora sí me doy cuenta que el maestro nos va a dar una charla excelente sobre la contribución de las vanguardias históricas del siglo XX eh, respecto al arte contemporáneo. Ustedes saben que el arte contemporáneo pues es extenso y tiene diferentes escuelas. El maestro Carlos Julio nos ha empezado a hacer una saga de escritos para darnos a conocer ese arte contemporáneo y brindarnos algunas herramientas para tener una atmósfera del crecimiento de este sesgo del arte. Como sabemos, los avances han servido de bases para corrientes filosóficas, sugiere el maestro en su escrito, que influyen en distintas formas de percibir nuestro entorno en el ámbito individual y social. Nosotros le preguntamos al maestro, ¿estos avances importantes sustentan una opinión que el realismo y las nuevas tendencias filosóficas y estéticas han tenido una mezcla con las llamadas leyes de la Gestalt y el realismo en las artes plásticas? Aquí le queremos preguntar al maestro por qué opina así para entrar en materia en este conversatorio con el maestro Carlos Julio Miranda. Primero que nada, permíteme decirles que, como sabemos, el arte no es nada más que un reflejo de la sociedad, del desarrollo social, del desarrollo político, económico de cada época. Eh, en mis clases de historia del arte o historia del diseño, las doy indistintamente en distintos lugares, pues siempre trato de vincular muy estrechamente que los alumnos comprendan el por qué se desarrolla un estilo de arte y cuál es el sustento que apoya esto y qué lo produce realmente. Bueno, pues lo produce el desarrollo tecnológico, el desarrollo social, filosófico, económico, en fin, hay toda una serie de factores que son los que contribuyen o
condicionan ese nuevo estilo del arte. Claro, por supuesto, hay un proceso de creatividad que todos tenemos en todas las profesiones, existe, pero siempre todo esto está vinculado al desarrollo social, político, económico de cada momento y de cada nación. Partiendo de esa premisa es que me doy cuenta de la importancia que tiene esto y que ha tenido en la evolución. Podemos poner algunos ejemplos. Por ejemplo, en el siglo XV el libro sustituyó o sea, el soporte anterior era la arquitectura, el muro, y cuando se descubre el libro, Gutenberg hace los primeros experimentos y se empiezan a fabricar libros, pues obviamente el muro dejó de ser quien nos contaba las historias, empezaron a hacer los libros, aquellos que nos contaban las historias. Ahora eso significa que se crearon las condiciones propicias en la tecnología, en una técnica nueva, que proporcionaron un salto en el desarrollo humano. Y así sucesivamente, la revolución industrial, ya no estamos cercando a la época que yo estoy mencionando en el escrito, pues la revolución industrial también significó un gran salto. Bueno, ¿por qué? Precisamente porque el desarrollo de la tecnología, de la industria, se abre el comercio, en fin, ahí empieza la competencia, la publicidad nace, se desarrolla, en fin, tú cómo todo va evolucionando. Y bueno, por supuesto, en la política también hay cambios. Los reyes dejaron paso a una burguesía que se va haciendo fuerte y entonces pues esa burguesía es comerciante más que noble y de sangre azul, como dice actualmente, y entonces pues se fue creando un nuevo sistema y un desarrollo social y tecnológico que va proporcionando una filosofía nueva y un modo de pensar. Sustento que, bueno, pongo como antecedentes del arte contemporáneo. Obviamente hay un proceso anterior, el romanticismo a finales del siglo XVIII, principios del siglo XIX, era lo sublime, las condiciones idílicas, en fin, y esto es sustituido por los problemas sociales, es decir, el realismo ya deja de sublimar la naturaleza, el ser humano, las relaciones, y se convierte en un gran gestor o un gran apoyo para los problemas sociales del hombre y la naturaleza. La naturaleza deja de ser ya algo idílico, sino mostramos realmente todo lo que va sucediendo. ¿Por qué digo esto? A ver, te voy a hacer una anécdota que tuve ahora en diciembre. La he experimentado muchas veces, pero vino mi hermano de Estados Unidos con mi cuñada, vinieron a hacernos una visita, a pesar de que ellos vivieron muchos años, aquí 7, 8 años acá en México. Cuando ellos vivieron acá no estaba construido el Museo Soumaya, ese gran museo que hay en el centro de la Ciudad de México. Y obviamente pues lo llevé, una de las visitas que tenía programado era llevarlos ahí, y bueno, quedaron maravillados. Pero en el Soumaya hay una gran sala que está dedicada a uno de los escultores favoritos para mí, el maestro Rodin, una inmensa sala con una cantidad de obras tremendas, realista. Él está considerado como un realista expresivo también, y tiene muchísimas obras. Las obras fundamentales de Rodin pues son las figuras esas humanas que salen de la piedra, se ve la piedra en bruto y sale la figura, deja ver parte de la piedra en bruto y de ahí salen las figuras humanas. Es algo así fabuloso. Y me pongo a observar una de esas piezas, y al lado mío había una pareja que también estaba observando, y una persona le decía a la otra:
este escultor no debe, yo no pago nada por esta escultura, porque no sabe hacer escultura. Fíjate que la piel no está pulida, hay pedazos de piedra, parece que no la ha terminado, parece que se le quedó, se aburrió y no la... En fin, eran unos comentarios muy simpáticos, pero que siempre me han dado a mí la posibilidad de insistir tanto en mis clases como en otros casos, pues insistir en que hay que conocer la época y la filosofía en la que se desarrollan cada uno de estas obras para que sean mejor comprendidas. Porque si no, pues ocurre esto, no se trata de una ignorancia, sino se trata de no conocer. Hay veces que los museos debieran tener un poquito más de espacio para explicar estas cosas y que las personas pues comprendieran, pudieran ser más espontáneos y más conocedores de por qué se ocurren estas cosas. Sí. Estas son las herramientas y el maestro Carlos Julio ha llegado al objetivo, al punto central, al centro de este objetivo de contribuir a las vanguardias históricas para precisamente tener elementos de criterio, elementos subjetivos, objetivos, por reconocer etapas y épocas. Así es que esta es la valía, esta es la originalidad, lo inédito de hablar de estos temas para ir trasladándonos, nos lo ha prometido el maestro, a varias escuelas. Y aquí me gustaría que Karina Aguilar Castro nos haga la intervención ya en el punto nodular de la entrevista, otra aproximación o pregunta al maestro Carlos Julio Miranda. Así es, Sí. muchas gracias. Karina. Haciendo referencia en su artículo, en, en la parte donde habla del rechazo de lo sentimental y lo trascendental en el romanticismo, su idealización sobre todo de la naturaleza, cuyo tratamiento era un motivo de evasión, dio paso al interés por el uso minucioso de la descripción para mostrar perfiles exactos de los temas, personajes, situaciones, por lo cotidiano y no por lo exótico como tema central. Mi pregunta sería, ¿en qué fundamenta esta opinión? Bueno, se conoce que en este estilo romántico, pues lo que hay es una idealización, es una evasión de la realidad. En ese momento, pues el pintor, la sociedad, en fin, se evadía un poco de esta realidad que estaba pasando. Date cuenta que es una época de grandes cambios. O sea, Francia está inmersa, pongo el ejemplo de Francia porque es que siempre se pone como un lugar hegemónico en ese periodo, pues está inmersa en una revolución social que todos conocemos. En este periodo se está produciendo grandes cambios en esta sociedad y entonces pues el arte y la sociedad un poco evade todos estos problemas. Hay una sublimación de la naturaleza, del hombre, del ser humano, de las relaciones sociales, etcétera. Y esto cambia por completo cuando ya se produce el advenimiento de esa burguesía al poder, pues obviamente se empiezan a tratar los problemas sociales con un carácter mucho más realista. O sea, ya no se sublima la naturaleza. Ahí tenemos los ejemplos de Corot, por ejemplo, un pintor que es magnífico. Las pinturas y los paisajes de Corot son extraordinarios. Y por supuesto, Courbet, Eugenio Courbet, pues fue el que dio nombre
a esta nueva etapa del realismo, porque sus pinturas ya tratan directamente los problemas sociales, los problemas del hombre, del ser humano, ¿no? Ya no hay esa idealización, y en fin, hay muchos ejemplos que podemos mencionar. Está Millet, por ejemplo, esas pinturas de Millet, donde se reflejan personas trabajando en el campo de una forma muy natural. O sea, no hay sublimación en lo que narra, en lo que está mostrando, sino todo lo contrario, es la realidad lo que importa. Incluso pues, desde el punto de vista estético, es más importante la realidad que la belleza. O sea, muchas veces pues, todos sabemos que la realidad a veces no es totalmente bella, ¿no? Hay veces que la realidad es cruda, es fuerte, pero interesa más el aspecto real que el aspecto anterior, que era mostrar la belleza puramente idealizada, ¿no? Y no, y se aleja, lógicamente, pues se aleja de la verdad, de la realidad. Ese es el contraste grande que hay en este sentido. Claro, hay cambios. Yo dije que había cambios, tanto desde el punto de vista social como también los hubo desde el punto de vista filosófico. Y ahí entra, ya lo que es al final del siglo XIX, hay una serie de psicólogos, psiquiatras, en fin, sociólogos alemanes que crean la filosofía de la Gestalt. Gestalt, como ustedes saben, tiene varias traducciones, pero me gusta, para no complicarlo, decir que Gestalt es igual a forma en alemán. Ahora, esa filosofía nueva de la Gestalt crea toda una serie de leyes donde tienen una base fundamental y sólida que nos dice que el todo es más importante que la suma de sus partes. Esto parece a veces un poquito complicado, pero no se puede entender perfectamente. Yo pongo un ejemplo a mis alumnos, muy simple, me van a perdonar por la simpleza de este ejemplo, pero cuando estoy en clase y pasa alguien por fuera del salón, le pregunto a los alumnos, ¿qué está pasando en este momento por ahí? Y todos se quedan así un poco perturbados por la pregunta, ¿no? Y dicen, bueno, es fulano, es mecano, es tal maestro, tal alumno. Sí, pero ¿quién es? ¿Qué cosa es? Dice, bueno, es una muchacha, un muchacho. Dice, ustedes decimos que es un muchacho o una muchacha. Nunca decimos, por ahí va una cabeza con 2 orejas, una nariz, 2 ojos, una boca, un torso, 2 brazos, 2 piernas, porque esas son las partes. Todo lo resumimos en un todo que le ponemos el nombre de muchacha y todo el mundo lo entiende. Esa es la mejor explicación que yo he podido encontrar. Perdónenme mi franqueza y la simpleza. Realmente nos ilustra más de lo que se imagina, porque podemos con esa forma empírica poderlo razonar para tener una idea clara, porque la verdad las teorías son complicadas por lo suyo mismo, ¿no? Y tú dijiste una palabra ahora, doctora, muy importante, que es el empirismo. Y ahí es donde se basa precisamente todo esto. Es una filosofía que practica ante todo el empirismo, o sea, la práctica común y corriente, pero que sencillamente organiza filosóficamente todo un concepto que va a transformar todo el arte del siglo XX y del siglo XXI. Cuando estudiamos las leyes de la Gestalt, nos damos cuenta de que un círculo puede ser sencillamente una curva que no está cerrada y nosotros la vamos a interpretar como una circunferencia, porque vamos a cerrar ese pedazo que le faltó a esa línea curva y la vamos a asociar. ¿Por qué? Porque sencillamente el ser humano
logra hacer su propia realidad y lo hace a partir de sus experiencias, sus sensaciones y toda una serie de aspectos que son los que hacemos asociaciones rápidas y simples de toda la naturaleza. Por eso un cuadro de Picasso no nos asombra cuando sabemos esto y vemos que los ojos no están en su lugar, las narices están transformadas, qué sé yo, pero todo el mundo sabe que se trata de una persona, de un ser humano, aunque esté con ciertas deformaciones y tantas cosas. Y esa es la base que nos permite comprender, ser un poco más comprensivo con el arte actual, o sea, las artes plásticas un poco contemporáneas, ¿no? Y así evitamos que cuando estamos ante un cuadro que nos parezca un poco extraño, pues somos un poquito más indulgentes y decimos, bueno, esto el artista lo que trata de transmitir es tal cosa, aunque no se parezca exacto a la realidad. Aquí nos permite entrar a la tercera parte de este conversatorio porque nos da la pauta justamente en su artículo que ustedes pueden leer en Scripta Manent. Usted nos dice, el realismo describe los males, describe la realidad o la belleza, que a veces la realidad no es tan bella. Entonces nos permite preguntarle cómo esto se puede de alguna manera o en una situación, más bien, replanteo, esta situación se puede revertir o qué elementos se van a conseguir en un futuro, maestro Carlos Julio Miranda. Bueno, ahí sí me has hecho una pregunta bien difícil. Sí, la verdad. Porque no sé Des, dónde va a parar. des, Creo que des, desde el planteamiento ya lo enredé, pero mi idea es preguntarle si esto se puede revertir, qué resultado nos daría, qué habría de nuevo para el futuro. Hay quien plantea, lo leí por ahí, no me preguntes ahora porque no tengo el dato, pero leí por ahí que en la historia no va a haber, no va a ser, esto no va a ser posible revertirlo. Es el desarrollo, leí parte de una de un escrito que o sea que es posible que volvamos en un círculo. El desarrollo humano aparentemente volvamos a etapas pasadas. Sin embargo, hay quien opina que no es así, que el desarrollo aparentemente vamos al punto de partida, pero realmente no se tocan, sino que realmente es como una espiral que nos vamos acercando al punto de partida, pero no es exactamente lo mismo porque ya se han creado nuevas técnicas, nueva filosofía, la ciencia avanza, etcétera, etcétera, y nunca va a ser exactamente igual. No sé a dónde vamos a parar. Creo que para mí está claro, por ejemplo, estamos hablando del realismo del siglo XIX, pero hoy en día hay pintores, hay artistas que utilizan el hiperrealismo como una de sus fuentes creativas. Y en realidad nos acercamos, incluso nos acercamos a aquel realismo del siglo XIX, pero ya este es otro realismo, es otra forma. Fíjate que en el siglo XIX se inventa la fotografía y también eso sustenta, apoya la idea de ese realismo que estamos hablando del siglo XIX. Aparece la fotografía y los pintores, pues, y los artistas, incluso los músicos. Estoy hablando de las artes plásticas porque es lo que más conozco, pero se puede hablar de todas las artes y de todas las interpretaciones. Ahora,
En el futuro, pues es posible que hagamos un pequeño recorrido. Cuando agotemos cada uno de estos estilos, pues hagamos un recorrido también hacia nuestras raíces, hacia las raíces del arte, pero será, supongo, mucho más mejorado, mucho con otros temas, otra intención, otras cosas. Me decía un poco en broma que espero que el reggaetón no nos dure mucho tiempo. Ay, maestro Carlos Julio, ha sido un placer esta Porque entrevista. hay algunos que me encantan los reggaetones, pero hay otros que realmente no me explico cómo es que se ataca tanto al ser humano, a la mujer y a tantas cosas que con esa letra. Pero bueno, Como, lo siento la como palabra. usted lo menciona, como usted lo menciona justamente en su escrito, las obras reproducen y denuncian males que aquejan a la sociedad y muestran una relación con las personas entre lo preponderante económico y los personajes que se involucran. Usted nos ha dado una definición y son referencias que con todo respeto se plantean, pero nos sirven como una base para tener esta aproximación a las vanguardias, como usted bien nos lo ha señalado, y pues le agradecemos este conversatorio y quisiéramos continuar abordando sus artículos para poderlos también presentar con imagen, porque es muy cálido que las personas vean al autor, conozcan las obras y podamos pues sonreír con usted, y pues si entramos a las opiniones y a los criterios, pues ya sabemos que podemos no estar de acuerdo, pero siempre respetamos y le Claro. agradecemos mucho su presencia, que nos haya permitido entrar a su hogar y estar admirando algunas de sus obras, que ojalá en la próxima sea en un jardín, y lo Sí. queremos invitar por Instagram a repetir esta entrevista, que Mira, para que pueda ser en vivo y que las personas tengan oportunidad de hacerle preguntas también, y no solamente el privilegio sea mío y de Karina. claro, por ahí hay unos caballos, no sé si los ves ahí atrás. Ah, extraordinarios. Ajá, y a ver, te voy a enseñar, te voy a presumir un paisaje por acá. Ahí hay otro paisaje, no sé si lo puedes. Bueno, voy a Sí, tratar de que lo pueda algún día mostrarte alguna. Dice mi esposa Rosa que ya no me queda pared en la casa donde colgar cuadros. Voy a tener que alquilar otra casa para poder colgar los cuadros porque ya no tengo espacio para eso. Pero bueno, en algún otro momento, pues con muchísimo gusto puedo mostrar un poco más de mi trabajo. ojalá que podamos hacer una especie de jardín y recorrido en el jardín para poder apreciar Ok. algunas de las obras. Estos caballos están fabulosos, los desnudos también son Sí, increíbles, tienen un sentido de la estética increíble, sí. y más le agradecemos su sonrisa, su amabilidad y esta caballerosidad a las vanguardias históricas Sí, y ahí los se, también. se congeló un poco la imagen, no sé Muchas si me gracias, ves. maestro Carlos Julio. Gracias a ustedes. Cari, Gracias, muchas Gracias, gracias. Karina. Mucho gusto en conocerte y bueno, Igualmente. pues estoy a su disposición cada vez que ustedes lo necesiten. muchas gracias. Le avisamos para reagendar nuestra entrevista, porque esto es muy interesante poderlo plantear en vivo y que haya conversatorio con nuestros usuarios y comunidad digital. Muchas gracias, maestro Carlos Julio. Muchas gracias y sobre todo felicidades por esta gran iniciativa. Se Gracias. recuerda, lo planteábamos en las mesas del Jardín de la Náhuac, qué podríamos hacer para poder difundir o divulgar el arte, la comunicación, el derecho. Pues estamos
encaminados y gracias por formar parte de esta idea. Gracias, Gracias, maestro. gracias a ustedes. Hasta Gracias. luego. Buenas Hasta luego. tardes.